Bien, ok. Listo, chicos. Antes de empezar, quiero comentarles que en efecto hay un error en las notas que se subieron tanto a Blackboard como a la plataforma de la universidad. Estamos en el proceso de corrección. Entonces, hoy voy a subirles las notas con el quiz que hicimos la semana pasada, pues, para que tengan una visión consolidada. La idea entonces es que puedan revisarlas y si tienen algún comentario, pues me lo hacen saber. Lo mismo que ya consolidé la posición con de los demás profesores respecto a la manera en que vamos a manejar el parcial. Entonces ya tendrán también su plan de trabajo. Bien, el día de hoy vamos a tener una sesión bastante interesante porque por primera vez a lo largo de este semestre nos vamos a meter de lleno en el análisis financiero, sin perder de vista todo lo que hemos visto a lo largo de la primera parte del semestre, asociado a la estrategia y asociado a las distorsiones contables. Entonces necesito que tengan el chip de lo que vimos en el primer corte prendido y pues muy abiertos a entender toda la información que vamos a explicar en esta sesión. ¿Listo? Por favor, siéntanse libres de interrumpir si tienen alguna pregunta. Si ya la pregunta es un poco más compleja y que toca más tiempo, que demanda más tiempo para ser desarrollada, pues la dejamos al final y la abordamos. ¿Listo? Bien, entonces creo que ya estamos casi todos. Muy bien. Bien, chicos, hoy vamos a empezar a analizar, el concepto de utilidad y de valor. Y sobre esos conceptos, vamos a empezar a hacer el análisis propiamente de los estados financieros. Vamos a ver cómo con esos estados financieros o cómo con el análisis financiero nosotros podemos interpretar diferentes resultados derivados de una combinación de políticas contables, ¿cierto? Y para ello vamos a iniciar todo este discurso con algo que hemos visto varias veces a lo largo del semestre, y es qué se entiende por valor. Ustedes ven en la diapositiva un balance, un estado de situación financiera. El estado de situación financiera recibe por la parte derecha, que esto insisto, lo hemos visto ya varias veces, recibe los recursos de terceros, ya sea algunos que entregan deuda a través de ya sea un préstamo bancario o a través de la emisión de acciones o a través de un bono que después se convertirá en acción, cualquier figura que ustedes puedan traer a colación. Y también por el lado derecho de balance llegan unos recursos de los accionistas, ¿sí? En calidad de inversionistas. Esos recursos tienen un costo, llámese, tanto los recursos de deuda tienen un costo como los recursos de los accionistas tienen un costo. Pues bien, con esos recursos la administración de la compañía los emplea para comprar activos de operación. Hay otros activos que vamos a ver que no necesariamente son de operación, pero pues que la compañía debe tener o que sencillamente tiene como con la intención de generar algunos beneficios adicionales. Pero los activos más importantes serían los de operación. Con esos activos de operación generará una rentabilidad. La compañía genera valor cuando la rentabilidad que generan estos activos es superior al costo promedio que tienen estos recursos provistos. ¿Eso qué quiere decir? Que la rentabilidad R debe mantenerse superior a la rentabilidad, perdón, al costo promedio de los recursos provistos por los terceros. Bien, estos conceptos no son nada nuevo para ustedes ya, digamos que el discurso se lo saben. Cuando usted como compañía logra mantener la tasa R superior a la tasa WACC, que es el costo promedio, entonces usted genera valor. La idea es que usted lo haga no solamente por un año, sino que lo haga de manera sostenible. Y para eso usted puede preguntarse como administrador, cómo administrar de la mejor manera estos recursos de operación. Y a su vez, también puede preguntarse y preocuparse sobre cómo obtener recursos a la menor tasa de financiación posible. Porque este valor, ¿a quién se lo entrega? Este valor es para la empresa, este valor para quién es. ¿Para los accionistas? Para los accionistas, para los dueños de la compañía. ¿Listo? Trivial, parece trivial, pero lo vamos a ver ahora en la lógica del análisis. ¿Listo? Bien, ¿qué es entonces el valor? Este concepto que está aquí encerrado en esa estrellita, ¿qué es valor? Pero ¿qué significa entonces valor? Miren,
Una de las lecturas más reveladoras es la que propone el señor Stewart and Bennett en un libro que se denominó el EVA o la búsqueda de valor. Y vamos a ignorar un poco la definición que está allí escrita y vamos a ver la diapositiva, vamos a ver esta gráfica. ¿Qué es el EVA? El EVA es el valor económico agregado. Y yo sugiero que lo interpretemos como la mejor definición de valor, la mejor definición de rentabilidad. Ustedes se encuentran del lado izquierdo de balance, aquí los activos de operación, esta columna que se denomina el market value, es decir, el valor de mercado de la empresa. ¿Qué significa el valor de mercado? ¿Cuánto valen los edificios que tiene la empresa? ¿Cuánto valen los inventarios que tiene la empresa en el mercado? ¿Cuánto valen esas cuentas por cobrar que tiene la empresa en el mercado? ¿Y cuánto vale esa licencia que tiene la empresa en el mercado? Por traer un ejemplo con rapidez. La suma de esos valores es el valor de mercado de la empresa, el market value, ¿cierto? Pero, en realidad la empresa está utilizando unos recursos o debe unos recursos, que son los que están del lado derecho, ¿sí? Y esos recursos en realidad lo que hacen es pues sustentarse en el valor del market value. Es decir, del lado derecho yo tengo el capital provisto por los inversionistas, entiéndase capital como la deuda más los recursos de los accionistas, y del lado izquierdo yo tengo el market value. Cuando el market value supera el capital, entonces se genera un valor con prima. Es decir, yo estoy generando valor económico agregado. ¿Qué es entonces el valor? El valor es una medida integral de lo que la empresa es capaz de generar después de pagarle a todos los inversionistas los costos que ellos exigen por proveer los recursos para operar. ¿Sí? Devolvámonos al balance. Otra vez, profe, Claro, yo claro, no entiendo muy claro que bien sí, el tema del market value. claro que sí. El EVA o el valor económico agregado es el monto sobrante después de que la compañía o que la compañía es capaz de generar después de que pague todos los recursos o que pague el costo de los recursos provistos por los inversionistas. Y entiendas inversionistas como recursos de deuda y recursos de los accionistas. Sí, porque en realidad cuando usted le presta plata a la compañía a través de una deuda, usted es un inversionista. Entonces, ¿de dónde viene el market value? ¿De dónde viene el market value? Viene de la capacidad de generar beneficios económicos de los activos de operación, representados en flujos de efectivo. Entonces, matemáticamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Voy a traer a valor presente cada uno de los flujos de efectivo que generan los activos operativos de la compañía y ese valor presente se va a denominar market value. Pero también voy a traer a valor presente o voy a determinar en términos de unidades monetarias cuánto es el capital que me han provisto los inversionistas, propios o terceros. Y la diferencia, el valor remanente, es lo que me queda como valor económico agregado. Es una concepción que no vamos a estudiar acá, bueno, que entiendo, de hecho, ustedes estudiaron en finanzas, entiendo que avanzadas, no sé si ustedes estudiaron el concepto de EVA, para cuando yo estaba sentado donde ustedes están, se estudiaba en finanzas avanzadas, si no, pues entonces lo van a estudiar más adelante. Este es uno de los conceptos más reveladores de las finanzas modernas. ¿Y por qué es uno de los conceptos más reveladores? Porque me permite a mí medir de manera integral la rentabilidad de la empresa. ¿A qué me refiero con que sea una medición integral de la rentabilidad? ¿O qué estoy queriendo decir? Estoy queriendo decir que no solamente me va a preocupar cuánto es la rentabilidad que se genera en P&G, sino la capacidad de generar beneficios económicos de los activos y también me permite a mí identificar cuál es la gestión que la administración hace para pagar los recursos de capital. Entonces, este es un primer ejemplo. Si el market value de la compañía es mayor a lo que cuestan los recursos y a los recursos que se han provisto, la diferencia es el EVA, es el valor económico agregado, ¿cierto? Si sucede todo lo contrario, que los recursos de capital provistos por la compañía valen más de lo que vale la empresa, de lo que vale el market value, entonces usted tendrá un valor descontado, tendrá una pérdida.
¿sí? ¿Cuál es una de las limitaciones del EVA? Que el EVA a ti no te va a decir generamos valor por 5% o generamos valor por 8%. El EVA es una medida expresada en términos monetarios, Y hagamos un símil. Pongámoslo en palabras mucho más fáciles. ¿Qué pasa si usted compra una acción, la que usted quiera, en el mercado y la acción cuesta en el momento que usted la compra 100 pesos? Si usted al día siguiente esa acción vale 120, usted tendrá un EVA de 20, ¿cierto? Si la acción vale 80, usted tendrá un EVA negativo de 20, ¿sí? ¿De dónde viene el market value? Es la clave fundamental para identificar cuál es el valor. Y el market value, insisto, vendrá entonces de la capacidad que tenga la administración de generar flujos futuros y beneficios económicos a lo largo del tiempo después de la explotación de los activos de operación. ¿Listo? Bien. Esta es una mirada que a mi manera de ver es la mirada es una mirada mucho más integral, es una mirada mucho más ácida y es la verdadera forma en que debería evaluarse la rentabilidad de una empresa. Lastimosamente, es una medida ignorada por muchos. ¿Y por qué por muchos? Porque en realidad con el EVA yo no distribuyo dividendos. Porque yo distribuyo dividendos ¿con qué variable? Con la utilidad neta, ¿cierto? Y si yo distribuyo dividendos con la Profe, utilidad neta, a mí lo que me importa es la utilidad neta. Dime, Cristian. tengo una consulta. Es que Sí. todavía sigo pensando, cuando hablas del market value, das como si estuvieras dando la definición de un valor corporativo y no de mercado, en la medida en que estás diciendo que son flujos de efectivo esperados, futuros, traídos a valor presente. Sí, Entonces ahí me quedo pensando, ¿por qué dices eso y nombras? ¿No debería llamarse corporate value o algo así? Porque es que el market value solamente me está diciendo, sí, digamos, cuánto vale la empresa según el número de acciones que tiene y la ya. cotización en En bolsa realidad, hoy, ¿sí? eso que tú estás diciendo es muy importante, Cristian, porque el market value, bajo esta lógica de EVA, es el mismo corporate value, que es el valor de los activos, ¿cierto? El valor de los activos Señor. está dado por la capacidad que estos tienen de generar beneficios económicos futuros y si son activos de operación, los flujos de efectivo futuros que esos activos generan son los que están descritos en la línea de flujo de caja operativo, ¿cierto? Entonces esto es o market value o corporate value, ¿sí? El valor de la empresa es esto. Si yo al valor de la empresa le quito el valor de la deuda, me va a quedar el valor residual, que es el valor que yo le puedo entregar a los accionistas, ¿sí? Igual, eh, lastimosamente, esta no es la medida que nosotros vamos a utilizar para hacer el análisis financiero, por lo menos no ahorita. La vamos a hacer sobre todo cuando empecemos a hacer todo el proceso de proyección de estados financieros y de prospección. ¿Listo? Pero por ahora, esta es una, digamos, una abrebocas de lo que podría ser una medida alternativa de la medición de lo que es la rentabilidad. ¿Listo? Sí solucionó tu pregunta, Cristian. Sí, señor Siento que no profe. mucho, Muchas gracias. pero igual, haz un acto de fe la vas a tener mucho más clara en un par de semanas. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Claro. Es que tú estabas expresando que el EVA se daba en términos monetarios, pero en finanzas avanzadas lo vimos también en términos porcentuales, Sí, como la diferencia entre el ROIC menos el WACC. sí. Lo que O pasa es sea, que sí se tú puede lo ver de las puedes, dos maneras, no solo de manera sí, de monetaria. acuerdo, tú lo puedes hacer de las dos maneras, pero la definición propia de EVA es el valor económico. Y valor económico entiéndase por unidades monetarias. Que tú después hagas la repartición, que tú después hagas que derivado del cálculo matemático lo puedas expresar en términos porcentuales, está bien, pero es que el cálculo matemático está antes del cálculo de lo que es el monto en términos de unidades monetarias. Tú lo que haces es restas dos tasas y ese valor, ese porcentaje lo multiplicas por el market value. Y el resultado al final de cuentas es el valor. Y el valor estaba en términos monetarios, ¿sí? Pero te puedes devolver un poquitico atrás, un poquitico en lo que es el cálculo y pues te va a dar en términos porcentuales. Lo que pasa es que no te va a permitir una comparación tan sencilla.
Sí, esa es una de las limitaciones. Pero sí, digamos que tú podrías expresarlo también de esa manera, ¿listo? Pero la definición propia es unidad monetaria, valor económico agregado, ¿listo? Dale, profe, gracias. Bien, ¿algo más? Profe, tengo una última pregunta. Digamos, si Las que sean. nosotros sabemos cuánto sería el market value added, ¿sí? Sí, Digamos, sea 100 millones y la utilidad neta nos había dado 170 o 190. Entonces, digamos, yo como financiero puedo decir que a la final lo que realmente debería repartirse es lo que realmente se está generando de valor, o ahí cómo se puede implementar esa diferenciación bueno, entre el EVA y la utilidad. para eso está la política de dividendos. No necesariamente lo que te den utilidad neta, ese es el valor que la compañía está generando. Probablemente, si tú repartes más de lo que dice, si en este ejemplo, si tú estás repartiendo más de lo que está diciéndote la utilidad neta, o perdón, de lo que te está diciendo el market value added, seguramente tú vas a crear un problema estructural en la compañía. Y es decir, que vas a empezar a erosionar valor a costa de los dividendos. ¿Sí? Porque es que el valor económico agregado no es la utilidad neta. La utilidad neta es simplemente un referente que sirve obviamente para repartir los dividendos, pero esa no es la rentabilidad integral de la compañía. La rentabilidad integral de la compañía está en otros elementos que están en el estado financiero, ¿cierto? Y que si tú por alguna razón empiezas a quitarle valor para repartir a los inversionistas, lo que vas a lograr es que suceda esto, ¿sí? Que la compañía pierda valor. ¿Sí? Te voy a dar un ejemplo para que todos me entiendan. Todos ven mi Excel, ¿cierto? No, profe. No, profe. Ah, yo estoy Aún no, aquí. profe. Aún no, disculpe. O sea, solamente me estaban viendo a mí. Ya, ahora sí. Ahora sí ven mi Sí, Excel. profe, ya. Sí, señor. Listo. Ustedes tienen un activo, llamémoslo propiedad, planta y equipo. Profe, qué pena, ¿puedes ponerlo un poquito más grande, porfis? ¿Así? Sí, gracias. Listo. Ustedes tienen un activo que se llama propiedad, planta y equipo. Y que por decisiones de la administración se lleva con el modelo de la revaluación. No necesariamente en el modelo de revaluación las variaciones de la propiedad, planta y equipo de ese activo, ¿a dónde lo llevan? ¿A P&G o lo llevan a balance? O lo llevan a LORI, perdón. A Lori. A LORI, ¿cierto? A LORI entiéndase por equity. Entonces, si eso es así, supongamos que cuando ustedes hicieron eso, al ORI llevaron 100, pero la utilidad neta fue de 20. Bien, si usted como inversionista, perdón, como administración, toma la decisión de distribuir dividendos sobre los 100, en lugar de los 20, ¿de dónde va a sacar el flujo de caja? Es probable que no le alcance, ¿sí? Porque debe existir una correlación entre el flujo de caja provisto por la compañía y la utilidad neta. Hay diferencias porque hay partidas que son no monetarias, pero si usted utiliza más de lo que la rentabilidad contable le está dando en la compañía, pues es probable que usted ponga en tela de juicio o que pueda poner en cuestionamiento el futuro o la sostenibilidad de la empresa, ¿cierto? Porque si usted tiene aquí 20 y eso es lo que fue capaz de generar la empresa, o hagámoslo aún mucho más evidente, si usted tiene si usted tiene un flujo de los inversionistas cuando hace el flujo de caja y ese flujo le dio 40 y tú tomas decisiones sobre 100, pues seguramente vas a tener un gran problema. Y es que le vas a quitar flujo de caja que la compañía tenía y que era el resultado de ese valor que había obtenido en el pasado. Entonces vas a comprometer el futuro de la empresa. Vamos a hacer varios ejercicios al respecto, pues para que ustedes no vean esto como un mundo así extremadamente difícil. Esto no es ciencia de cohetes. La verdad, esto es un juego geométrico. ¿Listo? Si respondo a la pregunta. Sí, profe, perfecto. Listo. Profe, antes de continuar,
Por favor, ¿me podrías repetir de dónde son los 20 que representan los 20 del ejemplo? Acá me los inventé. Sí, por eso, pero ¿qué representan? Esta es la utilidad contable al final del periodo. Ok, gracias. Ingresos, costos y gastos. Lo que quedó. ¿Listo? Bien. Bueno, volvamos a la diapositiva. Dando una mirada entonces a lo que a nosotros nos interesa, debemos preguntarnos entonces cuáles son los factores que influencian este rectángulo de acá o este rectángulo de acá. Y tenemos dos formas de verlo. La primera es a través de las decisiones de inversión, que son las que recogen toda la administración de los activos de la compañía y que se recogen o que se describen en tres grandes grupos. La estrategia competitiva, que fue lo que vimos durante el primer corte, las políticas de operación y las políticas de decisión, de inversión. Entonces, la estrategia competitiva le podemos dar un gran check porque ustedes lo estudiaron a profundidad. ¿Qué es una política de operación? Y una política de operación es todo aquello asociado al desarrollo de la cadena logística o de la cadena estratégica de entrega del servicio o entrega del producto que ha planificado la empresa, ¿cierto? Entonces, si tener más o menos empleados, si tener o no tener presencia en ciertas zonas geográficas, ojo, eso también está atado aquí con la estrategia competitiva, si tener o no tener, integrarse verticalmente, si tener o no tener ese proveedor, si concentrar o no concentrar el riesgo de la materia prima, entre otras cosas. Eso viene a parar en la política de operación. Y en la política de decisiones de inversión, usted seguramente va a tener unos flujos de caja que van a ser sobrantes, unos excesos de liquidez. ¿Qué va a hacer con esos flujos de caja? Usted los va a poner en una cuenta en el mercado de capitales, en un instrumento financiero en el mercado de capitales, los va a prestar, los va a utilizar para prepagar deuda, los va a utilizar para prepagar a los accionistas, o qué va a hacer. Y aquí, pues, ustedes son muy duchos, porque pues ya vieron, por ejemplo, que si usted se va con la decisión de comprar un activo financiero, pues va a tener múltiples, bueno, tres alternativas a la luz de la NIF 9, ¿cierto? Esas decisiones en conjunto son las que definen la tasa de rentabilidad del activo. ¿Listo? Ahora, ¿qué define el costo de las decisiones de financiación? Lo define la política de financiación y lo define la política de dividendos. La política de financiación viene a parar a los recursos de deuda y la política de dividendos viene a parar aquí a los recursos de los accionistas. ¿Cuál de las dos cuadrantes tiene más riesgo desde lo que ustedes han aprendido a lo largo de la carrera? ¿Los de arriba o los de abajo? ¿A qué te refieres con los de arriba, los Los de de abajo? abajo, Los de arriba son los recursos de deuda y los de abajo recursos de accionistas. los de abajo. A los de abajo, profe. Exacto. Tienden a ser más costosos Tienden a generalmente. ser más costosos y a ser mucho más riesgosos. ¿Por qué? Porque cuando la empresa tiene una prelación de pagos, le paga primero a los acreedores externos que a los internos, ¿cierto? En la práctica está demostrado, y cuando ustedes hagan sus cursos más avanzados de finanzas, se van a dar cuenta que hay una gran preocupación de la academia por intentar definir qué tan grande es este recuadro y qué tan grande es este recuadro. Me explico. Si es 50% deuda, si es 50% patrimonio. ¿Cuál es la estructura de capital óptima? ¿Será que es mejor 50-50? ¿Será que es mejor 60-40? En la práctica, ustedes jamás van a ver a un administrador intentando definir cuál es la mejor estructura de capital. Lo que sí sucede es que las empresas del mismo sector tienden a tener la misma estructura. No exactamente la misma, 60-40 para todas, sino pues muy cercana a esa distribución, ¿sí? Vamos a ver por qué estos recursos de deuda y estos recursos de los accionistas son los que primero evaluamos al momento de hacer el análisis financiero. ¿Listo? Entonces, para, digamos que agrupar todo lo que hemos dicho hasta este momento. ¿De dónde viene el valor? ¿De qué depende que R sea mayor que WACC? ¿O qué depende que R sea mayor que el costo? Depende de qué tan eficiente es la administración
al momento de desplegar la política de generación de recursos operativos, que están vistos a través de la ejecución de la estrategia, a través de las políticas de operación y a través de las decisiones de inversión. Y también depende de qué tan bajo la compañía puede mantener los costos de endeudamiento, que dependerán de la política de financiación y de la política de dividendos. Esos dos, al mezclarlo, tienen que darme esta ecuación de acá. O esta ecuación de acá, no, sino estos términos de acá. R deberá ser siempre mayor que WACC de manera sostenible. ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, sigamos. Entonces, vamos a estudiar hoy dos aproximaciones para intentar entender qué tan factible o qué tan rentable es la empresa. Y la primera aproximación de ellas se denomina el ROE, que seguramente ustedes lo han intentado, ya lo han estudiado en avanzadas, en la contabilidad avanzada y en intermedia y en finanzas. ¿Qué entendemos por ROE? El ROE es un indicador integral de cuál es la rentabilidad de la empresa. Pero la pregunta es, ¿será que este sí es un indicador lo suficientemente ácido, lo suficientemente bueno para lograr definir cuál es la rentabilidad total de la empresa? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿la rentabilidad de la empresa está por qué? ¿Cómo se mide la rentabilidad de la empresa? ¿Por lo que genera en el PIG a través de utilidad neta o por lo que es capaz la compañía en conjunto de generar a los accionistas? La respuesta la van a notar evidente a lo largo de lo que viene, pero en realidad la rentabilidad de la empresa no es la utilidad neta. La rentabilidad de la empresa es lo que la empresa es capaz de entregarle a los accionistas o que podría entregar a los accionistas en términos de flujos de caja, que no necesariamente es la utilidad neta. Y eso es lo que estamos intentando empezar a medir con el ROE. ¿Listo? Encuentran ustedes acá un PIG y vamos a utilizar estos cuadritos para que no se vayan a perder al momento de sacar los ratios financieros. ¿Sí? ¿Qué intenta hacer el ROE? Tomar la utilidad neta, el cuadrito verde, y dividirlo entre el cuadrito amarillo. ¿Sí? Que es ejecutar esta ecuación. ¿Y qué está intentando decir esa ecuación? ¿Alguien me puede decir cómo interpretar esa ecuación? ¿Cuántos pesos de utilidad es capaz de entregar un peso de equity invertido? ¿Cuántos pesos de utilidad de net income se generan por haber invertido un peso de equity? ¿Esta rentabilidad a quién le sirve? ¿Es la rentabilidad para la empresa o la rentabilidad para el accionista? Accionista. Para el accionista. Para el accionista. ¿Sí? Entonces, si yo puse 100 pesos y de esos 100 pesos estoy generando 20, quiere decir que yo voy a poder, pues vamos a ver más adelante, a lo largo de 5 años recuperar la inversión inicial. Hagámoslo acá. Si usted puso 100 pesos y esos 100 pesos le generaron 20, 100 al dividir 20 le va a dar 5. 5 años o 5 periodos va a tener que esperar para que la utilidad que están generando esos 100 pesos le retornen el capital originalmente invertido. Esta es una medida entonces que intenta ser integral al decirle, mire, la compañía es capaz de devolverle a usted un monto específico de recursos y a su vez le permite decir cuánto tiempo se va a demorar en recuperar la inversión inicial. Vamos a ver que no es del todo la medida más acertada. Desagreguemos un poquitico esta ecuación. ¿Listo? ¿Qué es el ROE? El ROE es la mezcla entre dos variables, ¿sí? La rentabilidad del activo y la capacidad o el nivel de endeudamiento de la empresa. ¿Sí? ¿Qué es la rentabilidad del activo? La rentabilidad del activo es qué tanta rentabilidad genera la empresa o me permite identificar qué tanta rentabilidad genera la empresa al invertir una unidad monetaria o un peso de activo.
Es decir, si yo compro una máquina, esa máquina, ¿cuánto me va a generar en utilidad? Si yo compro o yo presto dinero a los clientes, cada préstamo, cada unidad monetaria de esa cuenta por cobrar, ¿cuánto va a generar de utilidad? ¿Sí? Eso sería lo que podríamos entender como la utilidad del activo, el ROA, ¿cierto? Y la capacidad, y el nivel de endeudamiento es el nivel en el que la empresa apalanca su operación. Si está altamente apalancada, quiere decir que tiene un alto nivel de deuda y recibe muchos recursos de los externos para poder comprar los activos de la operación. Si definitivamente está muy baja, si su nivel de apalancamiento es muy bajo, la compañía no recibe recursos de terceros, sino que los recibe directamente de los accionistas. ¿Listo? El ROA, a su vez, esta variable de acá la podemos dividir también o la podemos desarrollar a través de dos ecuaciones, de dos relaciones. El net income sobre sales es lo que nosotros denominamos el ROS. Eso no es más que la utilidad neta sobre las ventas, ¿sí? El margen neto. Y me dice qué tanto el ingreso por cada unidad que yo vendo, cuánta utilidad se está generando. Y si multiplico eso por la rotación de los activos, voy a llegar al mismo ROA. ¿Qué significa la rotación de los activos? ¿Cuántas unidades monetarias de venta de la empresa puede generarse por cada unidad monetaria de activo? ¿Sí? Es decir, si usted tiene la capacidad de vender de emplear, una cantidad específica de activos, con esos activos, ¿cuánto nivel de ventas puede lograr? Entonces, si lo empezamos a pensar desde la lógica del primer corte, nosotros podríamos decir que la rotación de activos es una medida que me permite a mí identificar qué tanta capacidad operativa está utilizando la compañía, ¿sí? Y podría incluso ayudarme a determinar si es una compañía que está enfocada por costos o está enfocada por diferenciación. Porque me está diciendo si todo el activo que está utilizando la compañía es capaz de generar el nivel de ventas esperado. Nos vamos a quedar con esta ecuación que tenemos acá. ¿Listo? Con esta ecuación que tenemos acá. Y vamos a hacernos una pregunta antes de empezar la actividad. ¿La rentabilidad de los inversionistas señalada por el ROE es la misma rentabilidad de la acción cuando la acción cotiza en bolsa? ¿Ustedes qué opinan? No, porque el ROE tiene valores en libros y la rentabilidad de la acción maneja valores de mercado, ¿no? Correcto. ¿Y los valores de mercado por qué están influenciados? Por las externalidades. Sí. ¿Y qué más? No sé, profe. Listo. En realidad, cuando vayamos hacia el final del segundo corte, nos vamos a dar cuenta que el ROE, en realidad lo vamos a interpretar o lo vamos a reemplazar por el concepto de rentabilidad sobre la inversión. Hay tres elementos que generan o que me definen la rentabilidad de la acción. La rentabilidad de la inversión, la capacidad de generar flujos de caja y la capacidad de generar flujos de caja y la capacidad de mantener el crecimiento de las ventas. Vamos a demostrar matemáticamente que esos tres elementos son los que me definen a mí cuánto podría generar una acción en rentabilidad a través de su valor de mercado. Entonces, la ¿Los rentabilidad de podrías los... volver a repetir? Qué pena. Perdóname. ¿Podrías volver a repetir, por favor? Qué pena. La rentabilidad de la inversión, la capacidad de generar flujos de caja y la capacidad de mantener el crecimiento en ventas. Esos tres elementos vamos a demostrar con un ejemplo en la vida real cómo esos tres elementos me definen la rentabilidad de la acción, que no necesariamente es la misma rentabilidad que me está generando el valor contable a través del ROE. ¿Listo? ¿Qué elementos ustedes podrían ver? ¿Sí lograste, sí respondí tu pregunta? Sí, profe. Listo. La pregunta ahora es, ¿cómo creen ustedes que este indicador, el ROE, podría verse afectado por las distorsiones que estudiamos durante el primer corte? Porque se ajusta a los valores en libros, digamos, la utilidad
el margen estaría distorsionado pues, por las depreciaciones, todas las partidas del estado de resultados. La rotación de los activos también, si disminuimos, aumentamos el valor de nuestros activos. Eso, ¿no? Correcto. Lo que tú estás, lo que tú estás diciendo es que cada uno de estos conceptos que componen el rendimiento sobre el capital, que es el ROE, podrían estar influenciados por una u otra decisión contable. Por ejemplo, ¿qué pasaría con el ROA si en lugar de utilizar el modelo del costo yo utilizo el modelo de la revaluación? ¿Será que voy a tener un mayor ROA en el modelo de la revaluación que en el modelo del costo? ¿Qué opinan? ¿Cómo es la pregunta, profe? Qué pena. No te preocupes. ¿Qué pasa si mido el ROA en una empresa que utiliza el modelo del costo y mido el ROA en una empresa que hace lo mismo, pero que utiliza el modelo de la revaluación? ¿Qué va a pasar con el ROA? ¿Va a ser diferente? Sí, podría ser mayor con el modelo del costo. ¿O con el modelo de la revaluación más bien? Es mayor con el modelo de la revaluación porque estoy dejando al costo tendría que depreciar. Entonces eso disminuiría mi utilidad. Si disminuye, no. Entonces el Pero ROA lo de sí. la cuenta de activos también pesa harto. ¿Correcto? Y Ajá. Y por la eso, cuenta de activos y el modelo de revaluación va a crecer y vas a por generar eso. más ventas. Entonces Entonces, el efecto se anula. eh, vas a probablemente tener que en el modelo de revaluación puedes tener un menor ROA, porque estás diciendo que estás empleando más recursos, un activo revaluado, Tener las mismas ventas, exacto, ventas para tener las similares. mismas ventas. Ahora se dan cuenta por qué es que la gran mayoría de las empresas no utilizan el modelo de la revaluación. ¿Sí lo están entendiendo o quieren que haga un ejemplo? ¿Podrías hacer un ejemplo, por favor? Claro. Un ejemplo, porfa. No se vayan a confundir. Ustedes tienen dos opciones, o el modelo del costo o el modelo de la revaluación. Reevaluación. ¿Listo? Y vamos a decir que tenemos unas ventas en ambos modelos. Pongamos acá de 1000 y acá otros 1000. Y vamos a decir que el ROA, ¿cómo se define el ROA? Utilidad El neta margen sobre de la assets. revaluación. Utilidad neta sobre assets. Bueno, sobre activos. Pongamos todo en español, seamos consistentes. Listo. Listo. Y adicional, vamos a decir acá que, bueno, perdón, aquí no es venta, sino utilidad neta. ¿Listo? Y vamos a decir que el costo de la propiedad, planta y equipo, aquí es de 1500 y acá, por el modelo de la revaluación, es de 2500. Listo. ¿Qué pasa con el ROA cuando lo calculo en una empresa que utiliza el modelo del costo? Voy a tomar una utilidad neta de 1000 sobre 1500. ¿Y qué pasa cuando lo hago con el modelo de la revaluación? A las empresas no les gusta mostrar una baja en su rendimiento financiero. Utilizar el modelo del costo, utilizar el modelo de la revaluación le está diciendo al mercado, yo estoy empleando un activo de 2500 para generar una utilidad de 1000 pesos. Y el modelo del costo dice, yo no tengo necesidad de emplear tantos recursos, yo solamente empleo con tan solo 1500, soy capaz de generar lo mismo. Entonces, ¿creen ustedes que el ROA en uno, cuál de los dos ROAs está mal? ¿O cuál de los dos ROAs está bien? Profe, yo creo que depende de Bueno, la empresa, pero aquí viene mi pregunta. sí, Eh,
¿por qué casos o qué tipo de empresa quisiera implementar el modelo de la revaluación? Ah, muy bien, muy bien. Esa es una muy buena pregunta. ¿Alguien podría responderla? Yo sí les puedo decir, bueno, ahorita les cuento una experiencia de la realidad. ¿Qué empresas estarían interesadas en utilizar el modelo de la revaluación? Empresas que quieren mostrar una mayor utilidad. Mm, pero una mayor utilidad, ¿cómo? Si no te está impactando la utilidad neta. Cuando, cuando se hizo la transición de Colgap a IFRS, habían empresas que jamás se les había pasado por la cabeza que esos activos que tenían guardados por allá eran activos que estaban valorados a su costo histórico y que eran activos demasiado viejos. Entonces, las empresas lo que tuvieron que hacer en ese modelo de la transición o en esa transición fue utilizar una revaluación para poder actualizar el costo propiamente del activo que se le iba a poner al estado de situación financiera de apertura. Era el costo de apertura, por decir, de ese activo. Eh, que ordinariamente le denominaban, o que la norma lo denomina como el costo atribuido, ¿sí? Porque se le atribuía por primera vez al estado de situación financiera bajo NIF. Entonces, es posible que las compañías que utilicen el modelo de la revaluación estén interesadas por actualizar costos históricos o un valor en libros de activos fijos que están muy desactualizados porque ha pasado mucho tiempo. Pero eso solamente sucedería una vez, ¿sí? Si tú me preguntas qué pasó después con las empresas que utilizaron la revaluación para aperturar por primera vez el estado NIF, el balance NIF, pues te podría decir que todas se fueron por el modelo del costo. Por dos razones. Una es que determinar estos 2.500 debe hacerse de manera anual, ¿cierto? Y eso significa que hay que incurrir en unos gastos adicionales para poder determinar cuál es el valor razonable del activo y luego hacer todo el proceso de valoración. Y esos son costos que la compañía no estaba dispuesta a incurrir. Y segundo, porque en el mercado, y si ya hablamos directamente en bolsa, tener una mayor cantidad de activos fijos significa que yo estoy poniendo más carne en el asadón para generar el mismo nivel de ventas o para generar el mismo nivel de utilidad. Y usted no tiene por qué decirle eso al mercado. Porque ¿qué podría decirle un inversionista a usted? Porque está utilizando 1.000 pesos más de utilidad o 1.000 pesos más de activos para generar el mismo nivel de ventas? ¿A usted le parece eso eficiente? Si usted utiliza el modelo de revaluación, podría llegar a decir, yo no estoy siendo eficiente o le podría estar diciendo al mercado, yo no estoy siendo eficiente con la administración de los recursos. Y si ustedes se van a las compañías que utilizan la mayor cantidad de activos fijos, que utilizan muchos activos fijos para el desarrollo de su actividad, se van a dar cuenta en sus revelaciones, ya en sus políticas, ya sean US GAAP o ya sean IFRS, que la mayor cantidad de compañías utilizan el modelo de costo. Sencillamente por esto. ¿Están de acuerdo con ese tratamiento o no? ¿Qué opinan? Ah, ¿Ustedes se sentirían, ustedes creen que en efecto la compañía está siendo ineficiente al utilizar el modelo de la revaluación? No, profe, yo considero, digamos, personalmente que si lo vemos desde el punto de vista del modelo de reevaluación, yo estoy peritando mis activos diciendo cómo sería valor de mercado. Pero Exacto. eso no significa que la inversión que yo hice en mis activos operativos fue la misma que hoy a mercado, es Ajá. lo que me está diciendo que valen mis activos. Entonces, a la final, yo no estoy mintiéndole a mis inversionistas porque realmente lo que a mí me costó está reflejado en esos 100 que pusiste ahí al inicio, en el modelo del costo, ¿sí? Sí, estos de Entonces, acá. yo siento, esos Estos 1.500, 1.500. gracias. Sí. Sí. Ujú. Entonces, a la final, yo sí estoy con esos 1.500 que realmente saqué del tema de capital de mis inversionistas, sea por deuda o equity, pues realmente sí estoy mostrando que estoy generando una rentabilidad. Si me ponen de 2.500, yo estoy mintiendo porque estoy diciendo que hay 1.000 de activos que realmente, que supuestamente se valorizaron, pero que Sí. realmente yo no estoy, o sea, yo no estoy cogiendo ese dinero físico, ¿sí? Eso es hipotético.
Sí, eso es casi que coger un vehículo clásico, un clásico, no sé, un Ford Mustang, que hoy en día vale 4 o 5 veces más, y ponerlo a repartir en Uber. Perdón, a repartir domicilios o ponerlo de Uber, ¿cierto? Pero en realidad, si ustedes me preguntan a mí por la experiencia en las valoraciones, yo les podría decir que, primero, es muy poco frecuente que usted se encuentre una compañía que utilice el modelo de revaluación, por lo que ya vimos. Y si usted la llegase a encontrar, muy probablemente lo que usted haría es evaluar cuál es la naturaleza del activo. Si es un activo especializado como este que les estoy diciendo, un Ford Mustang haciendo Uber, pues usted sí podría decir, oiga, la compañía probablemente está siendo ineficiente. Pero seguramente si usted evalúa el activo y dice, no, es que la única manera para poder hacer la actividad es con ese tipo de activo, a usted no le va a interesar que sea 2.500 o 1.500. Y probablemente lo que usted haría es utilizar un ROA reexpresado. O sea, lo que usted haría es probablemente sacar un promedio entre estos dos o intentar devolverse al costo para saber cuál es el verdadero valor de la inversión que la compañía está haciendo, si son 1.500 o 2.500. Seguramente va a bajar, intentar bajarlo un poquitico. Y esa es la labor que usted como analista financiero va a tener que hacer. Lo que va a tener que hacer es decir, ¿será que ese sí es el verdadero monto de inversión desplegado para poder ejercer la actividad? Y usted tendrá que hacer las correcciones respectivas. ¿Listo? Bien, devolvámonos entonces a nuestra diapositiva. Quitemos esto. Bien, entonces, volviendo sobre el indicador integral de rentabilidad, que es el ROE, perdón. El ROE, entonces estábamos diciendo que se compone de dos factores. Uno, que es el ROA, ¿sí? Y otro que es el financial leverage o el apalancamiento financiero. El asset sobre equity me dice el apalancamiento financiero y el net income sobre assets me dice cuál es el ROA. Ya estudiamos lo que era el ROA. ¿Y qué me dice el financial leverage? Me dice cuál es el nivel en el que la compañía utiliza recursos de deuda o recursos de patrimonio. Si utiliza muchos recursos de deuda, estará utilizando un alto nivel de apalancamiento financiero. Si utiliza muy pocos recursos de deuda y se encarga de utilizar recursos de patrimonio, entonces será una compañía bajamente apalancada. ¿Listo? ¿Y por qué es importante definir el apalancamiento financiero en la determinación del ROE? Porque el apalancamiento financiero genera un costo. Si tiene más deuda, seguramente va a tener más costo. Si tiene menos deuda, va a tener menos costo. Y eso en realidad va a terminar impactándome el indicador de rentabilidad general, ¿sí? Que es lo que le queda al inversionista. ¿Listo? Ya respondimos esto. Vamos a hacer en este momento, vamos a hacer una actividad entre todos para que todo este mundo de ideas que les estoy diciendo las puedan aterrizar. Van a ir a Blackboard, van a ir donde dice actividades en clase, ¿cierto? Y acá van a encontrar un archivito que se llama Target Alumnos. ¿Alguien me está escribiendo? Sí, sí, Angie Carolina. Vamos para allá. Eso que tú estás, esa pregunta me la estás haciendo es por cómo definir o por la manera en que estábamos definiendo el valor del activo. Sí, pero sí, señora, la respuesta es sí. Entonces, disculpen, vuelvo a explicarles. Van a ir a la carpeta de actividades en clase y van a descargar este archivo. Estos son, yo lo tengo abierto. Pues era este. Entonces, ustedes tienen aquí los estados financieros, balance, IPIG, más unos otros indicadores por aquí, de una compañía que se llama Target. Target es la compañía que le pisa los talones, bueno, no le pisa los talones, pero sí compite en segundo o tercer lugar contra Walmart, ¿sí? La diferencia entre Target y Walmart es que Target está enfocado a clientes de mayores ingresos, mientras que Walmart está enfocado a clientes de menores ingresos y que los captura a través de costos bajos siempre. Target es un poquitico más exclusivo. Y aquí están los movimientos o la información financiera desde 1992, cuando todos éramos niños. O incluso de pronto algunos de ustedes ni siquiera habían nacido. Van a hacer, por favor, el cálculo del ROE. ¿Listo? Tienen 10 minutos para eso y
ya después prepárense para compartir pantalla y me dicen cómo les fue. ¿Listo? Profe, ¿y de qué año? Ah, de todos los años. Entonces toman el último año y arrastran. Ok, ¿Listo? gracias. Bueno. ¿El ROE desde la perspectiva DuPont con las tres variables o utilidad sobre patrimonio? Lo puedes hacer de las dos. Ya les estoy subiendo las diapositivas para que puedan utilizar la ecuación que allí está señalada. ¿Listo? Dale, profe. Listo, las diapositivas ya están arriba, entonces pueden guiarse por la primera ecuación.
Listo, chicos, ¿ya acabaron? A ver, voy a seleccionar a alguien al azar. Sí, Hoy profe. es 18. ¿Alguien dijo algo? ¿Necesitan más tiempo? Que sí, profe, que bien. Ah, listo. Entonces vamos a la rifa. Si hoy es 18, entonces veamos quién está. Cristian, te tocó a ti. Tú eres el 18. Listo, profe. ¿Te muestro? Sí, dale, comparte tu pantalla a ver cómo les fue. ¿Cómo te fue? Listo, señor. Listo. Pues, ¿qué hice? Pues básicamente escoger la fórmula, Sí, pero la hice de las dos formas, sí. a ver si da igual. Y ¿Y te da pues, igual? obviamente, sí, señor, sí. Listo. La hice directa. Utilidad neta sobre equity Sí. y me dio igual la que hice acá, ¿sí? Entonces, pero venga, hacemos primero la grande, que es net income, que vendría siendo la celda C27, esta acá, tomamos la última, pero de todas formas me hicieron dudar estas de acá, las que dicen Continue Operations. Sí. Cuál es la diferencia entre esta de Continuing Operations y Discounted Operations? ¿Quién sabe esa respuesta? ¿O quién sabe cómo responder esa pregunta? Son segmentos de negocio, en el caso de las operaciones discontinuadas, que están retirándose de la compañía y que generaron un cierto nivel de utilidad. Pero esa utilidad no es una utilidad ordinaria, es decir, no es habitual, ¿cierto? Porque está siendo retirada. Esa es la gran diferencia. Entonces, Ah, ok. por O sea, ejemplo, que las están dejando o las están sacando, las ¿sí? están sacando, correcto. Las están sacando o ya no tienen la misma habitualidad. Están, pero no, Perfecto. son eventuales. Listo, profe. Y entonces yo cogí, pues terminé cogiendo el net income para ponerlo acá, ¿sí? Este es el assets, que es el total assets, sin descontar nada, solamente cogí este valor de acá, y así para todos. Y finalmente, estos 16.231 es del equity, que está acá. Corrí la fórmula y listo, salió, ahí ya quedó. Y entonces corroboré que eso estuviera concordando con la otra forma de analizarlo más rápido, que es el net income sobre el equity, y perfecto, también dio igual. Eh, ¿Para qué sirven estas ya? ¿Para qué sirven esos componentes de las líneas 89 a 91? ¿Qué te permiten identificar? de las 89 a la 91, ¿Sí? pues digamos, me pueden ayudar a identificar el ROA y el Exacto, apalancamiento financiero que tiene la compañía. exactamente, exactamente. Eso es todo. ¿Qué le permiten o cuál es la ventaja de tener un ROA, perdón, de tener un ROE desagregado? ¿Qué me permite identificar qué tan buena está haciendo la administración al emplear los activos de la compañía? ¿Qué tan buena está haciendo la administración al tomar decisiones de apalancamiento? ¿Está tomando mucho apalancamiento, poco apalancamiento? La pregunta, ¿a todos les dio lo mismo en las dos alternativas, en la fórmula sencilla y en la fórmula desagregada, o a alguien le dio diferente? Sí, profe, lo mismo. Lo A mí mismo. me dio lo mismo también. ¿A todos les dio lo mismo? Igual, profe. Sí, profe, a todos nos dio lo Profe, mismo. igual. Listo. Muy bien. Entonces, continuemos. Como la vida no es justa, voy a detener tu pantalla, Cristian. ¿Vale? Sí, señor. Sí, Gracias. Como la vida no es justa, cuando las cosas se ponen chéveres, aparecen los peros. ¿Y cuál es este pero? Que la manera en que estamos calculando este ROA no, pues es una manera correcta, pero el ROA en sí tiene una serie de limitaciones. Y esas limitaciones pues no le permiten al inversionista o al analista financiero identificar de dónde viene la verdadera rentabilidad. Entonces, ¿cuáles son esas limitaciones?
Si tomamos el ROE en la fórmula de dos segmentos, primero, el net income, ¿sí?, está influenciado por las partidas operacionales y las no operacionales, ¿cierto? Porque el net income es el resultado de restar ingresos menos costos, menos gastos administrativos y menos gastos financieros. Y al final, pues eso te da una combinación de lo operativo y de lo no operativo. Los assets están tomando la totalidad de los activos, pero no todos los activos de la compañía son los que la administración utiliza para ir y explotar su objeto social. Es decir, no todos los activos de la compañía son operativos, sino sencillamente pueden haber otros activos que son soporte o que sencillamente se mantienen ahí para buscar otras alternativas de rentabilidad, como por ejemplo inversiones en instrumentos financieros, en activos financieros. Esos activos no generan ninguna rentabilidad porque seguramente si usted es una empresa, no sé, maderera y se le ocurrió abrir un CDT, los intereses del CDT van a llegar al net income, pero nada tienen que ver con la operación, ¿sí? Lo mismo sucede en el denominador del ROA, acá, y lo mismo sucede con el equity, porque el equity recoge la utilidad neta del ejercicio y la utilidad neta viene, digamos que eh, la palabra sería influenciada por partidas operativas y por partidas no operativas. Entonces hay que depurarlo. ¿Y cómo depurar el ROE para poder determinar cuáles son las partidas operativas que generan la rentabilidad? Vamos entonces a ver una segunda alternativa. ¿Listo? Y esa segunda alternativa es la que ustedes ven en estas dos ecuaciones. Es larga, pero no quiere decir que sea difícil. ¿Listo? El ROE puede ser interpretado entonces como el NOPAT sobre el equity menos el gasto por intereses efectivo sobre el equity. Ustedes ya vieron esto en finanzas avanzadas, ¿cierto? ¿Esto los toma por sorpresa Señor, o ya lo habían visto? ya visto. Ah, listo. Entonces podemos ir rápido en este tema. Pues bien, cada uno de estos conceptos los vamos a explicar uno por uno para que ustedes puedan recalcular un ROE que viene definido exclusivamente por las partidas operativas. Y lo que vamos a hacer en la siguiente clase es, vamos a hacer una reflexión sobre cuál es el impacto en estos indicadores de utilizar una u otra aproximación contable. ¿Listo? Que es lo que a nosotros nos interesa en la clase de desempeño financiero. Entonces, empecemos. Para aquellos que no recuerdan lo que es el NOPAT es la utilidad operativa, pero después de quitarle los impuestos. Entonces, veamos un ejemplo acá. ¿Recuerdan el PIG que teníamos al principio de la sesión? Pues bien, es este mismo PIG que ustedes encuentran acá. Cuando yo llego aquí al margen operativo, yo quisiera asimilar o yo quisiera encontrar una manera de que ese margen operativo llegase a ser exactamente igual a la utilidad neta. Pero no se puede. ¿Por qué razón no se puede? Porque aquí en el medio tenemos unas partidas que son no operacionales. Entonces, la utilidad operativa genera unos impuestos operativos. Lo que yo quiero hacer es desagregar, depurar qué parte es operativa y qué parte es no operativa. Y la manera correcta de hacerla es tomar el margen operativo, el operating margin, y multiplicarlo por 1 menos la tasa de impuestos. De esa manera, lo que voy a lograr es llegar a una utilidad que es 100% operativa, después de haberle quitado los impuestos. Veamos un ejemplo acá. Si usted tiene un margen operativo de 100 y no tiene intereses, porque en realidad usted no solamente quiere generar o quiere encontrar como resultado la partida 100% operativa, entonces usted va a tener una utilidad antes de impuesto de 100. 100 menos 0, usualmente 100. Le resta un impuesto de 31 y le da 69. ¿Eso qué quiere decir? Que si en este ejercicio de acá no hubiese existido intereses, la utilidad operativa sería la misma utilidad neta. Entonces, hagamos el ejercicio con esta fórmula. Si usted toma 100 y lo multiplica por 1 menos 31%, que es la tasa de impuestos que actualmente opera en Colombia para este periodo fiscal, vamos a llegar a 69. Que es exactamente el mismo resultado al que hubiésemos llegado
si hubiésemos tenido un PIG o una compañía sin intereses y todas las partidas hubiesen sido operativas. ¿Listo? Entonces, lo que yo estoy intentando hacer acá es descomponer el ROE para sacar solamente las partidas operativas. ¿Listo? ¿Está claro esta parte? ¿Puedo continuar con el siguiente? Profe, tengo una pregunta. Sí, Digamos, cuando tenemos una empresa como Avianca que tenía, digamos, diferentes segmentos, quizás no fuera como el core business del negocio, otros segmentos de negocio que no eran operacionales, pero aún así generaban más rentabilidad quizás. Eh, Uno como financiero, ¿cómo puede dictaminar hasta qué punto operacional debería incluirse este u otro segmento de negocio de la empresa? sí, Porque, por ejemplo, yo me pongo a analizar esas pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, que es el gran porcentaje en Colombia, y grandes, digamos, imagínese que usted tiene una papelería y al mismo tiempo tiene un corresponsal bancario. Su y core hace de las dos negocio, cosas al tiempo. exacto, usted tiene, pues a la final, dos ingresos diferentes, pero su business core es obviamente vender cosas de papelería. Entonces ahí yo me pongo a analizar qué sería más, o sea, qué sería mejor, porque a la final, entonces sí estaríamos haciendo bien el ROE, como lo estábamos sacando ahorita, que Sí. tratar de mirar qué es operacional y qué no. Sí, ¿Sí? sí, de acuerdo. Pues mira, no hay una fórmula específica con la que puedas siempre aplicar y solucionar esas dificultades o esos desafíos. ¿Qué es lo que tú deberías hacer? Primero preguntarte si las dos líneas de negocio pues están separadas y tú puedes evaluarlas de manera independiente. No sé si recuerdes que hace como unas 3 semanas yo les traje a ustedes una presentación donde decíamos que el valor de una empresa que es una corporación que tiene múltiples líneas de negocio no es más que el resultado de sumar el valor que cada línea de negocio aporta. Entonces, lo que tú deberías hacer es evaluar cada línea de negocio de manera independiente, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que al análisis financiero lo que más le importa es qué tan rentable es la línea de negocio desde su operación, sin necesidad de que se vea influenciada por los costos de la financiación. Porque lo que yo estoy intentando acá es evaluar qué tan rentable es este pedacito de balance sin tener en cuenta los efectos que me generan la deuda y el equity, ¿cierto? Entonces, para responder tu pregunta, yo debería, primero, separar las líneas de negocio, ¿cierto? Separar las líneas de negocio y separarla es quitarle todas aquellas partidas que son no operativas y que se interpretan como partidas asociadas al costo de los recursos. ¿Para qué? Para poder ver el corazón del negocio. Es como intentar hacer un zoom en el pecho de un ser humano, intentar y decir qué tan puro es su corazón, sin que esté influenciado por otras variables que no, nada tienen que ver con la operación del negocio. ¿Sí? Eso es lo primero que tú deberías hacer. Y de hecho, esa es la realidad por la cual existe una norma internacional de contabilidad que se llama operación por segmentos. Y es, haga todo lo posible, cuando usted tiene segmentos, hágame el favor, usted reporta segmento por segmento, para que cuando el analista financiero como tú, o como yo, como los que estamos acá, lleguen a leer el estado financiero, pues puedan definir el valor de cada una de las líneas de negocio, ¿cierto? Eso es lo primero y lo que uno se esperaría que se podría encontrar. Sencillamente, cuando tú ya no puedes separarlo, pues va a ser muy difícil y en realidad es un desafío casi que financiero. Tú deberías intentar poder ir a alguna nota del estado financiero o a algún segmento del estado de flujos de caja para poder definir cuánto vende, cuál es el flujo de caja generado por la línea de negocios B, por el corresponsal, y cuál es el flujo de caja generado por la papelería como tal. Y tú tendrás que reconstruir el estado financiero. Sencillamente, si no hay información disponible, pues tú tendrías que tratarlos como uno solo. Y es ahí cuando entonces pues el análisis se ve enfrentado a muchas limitaciones y obviamente la valoración va a castigar eso. Si yo no puedo tener muy buena información de la compañía, entonces yo voy a decir que no voy a estar dispuesto a pagar tanto por esa acción, primero, y un banco seguramente va a decir, no entiendo el negocio, le va a cobrar más tasa de interés. Sí, eso es lo que podría llegar a suceder. Eh, pero pues en una empresa
cotice en bolsa, pues usted debería tener información por segmentos sin ningún problema, ¿sí? ¿Respondo tu pregunta? Sí, señor, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Ese NOPAT es al EBIT le Ay, es que sacó los impuestos, ¿cierto? ¿Es sí, igual? lo que pasa es que el EBIT es Earnings Before Interest and Taxes, ¿cierto? Sí, correcto. O sea, al EBIT Y y ahí todavía le tiene la sacó. depreciación, sí, sí. En este caso, en ese caso que tú me planteas, vendría siendo exactamente lo mismo. Pero aquí lo que yo quiero sacar es cuál es la utilidad neta, pero operativa. No la utilidad neta total, sino la utilidad neta operativa, ¿sí? Y la utilidad neta operativa sería, ¿cuál es la utilidad operativa y cuáles son los impuestos que genera esa utilidad operativa y cuánto queda después de restar esos impuestos? Que es esta fórmula que estamos viendo acá, o que es este mismo PIG imaginario que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Sí respondo a la pregunta? Sí, gracias, profe. Listo. ¿Algo más? Profe, una pregunta. Sí. Es cuando nosotros tenemos una provisión de ese impuesto, también lo incluimos para poder sacar ese NOPAT, ¿sí? Cuando tú tienes una provisión acá en esta línea, en taxes, Sí. sí, sí, claro, tú también lo incluyes. Ah, ok, listo, ¿Sí? vale, Ahora, gracias. ¿eso qué te está diciendo? Que el NOPAT es una utilidad operativa que no necesariamente es flujo de caja. Ah, ok, listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? ¿Algo más? Bueno, listo, chicos. Veamos el Operating Working Capital. Voy a ir uno por uno explicándolos y lo que ustedes van a tener que hacer para que se vayan anticipando es volver a calcular el ROE, pero con esta nueva ecuación. ¿Listo? Con esta que está aquí abajo. ¿Qué es el Operating Working Capital? ¿El capital de trabajo qué es? ¿Alguien me puede decir qué es el capital de trabajo? Activos corrientes menos pasivos corrientes. Meta en el activo corriente lo que quiera. Ponga ahí activo corriente y reste menos pasivos corrientes. Haga la resta y ese es el capital de trabajo. Pues no, eso no es del todo cierto. En esta aproximación de capital de trabajo para calcular un ROE ácido, veamos esta imagen. Ustedes tienen aquí un balance y ese balance está conformado por unos activos corrientes y una caja que ustedes ven acá. ¿Sí? Este segmento que está acá se llama efectivo o equivalentes o inversiones de corto plazo equivalentes a efectivo o caja o disponible, como lo quieran denominar, ¿cierto? Cuando ustedes calculan el verdadero capital de trabajo, ¿sí? Lo que quieren hacer es definir cuánto de verdad yo tengo para operar. Y en consecuencia, en este modelo, lo que sugiere o lo que se sugiere es no tenga en cuenta la caja. Entonces usted va a tomar los activos corrientes, todos los activos corrientes, le va a quitar los equivalentes a efectivo y a eso le va a restar entonces los pasivos corrientes y la deuda de corto plazo que esté en los pasivos corrientes. Y ese es el verdadero capital de trabajo de corto plazo. El capital de trabajo es de corto plazo. Ese es el capital de trabajo operativo. Operativo. ¿Alguien sabe por qué no incluyo la caja? Porque la caja se considera como una deuda negativa. Es como si usted quisiera ir a comprar una empresa o usted va a comprar una panadería y la panadería tiene dos activos, una caja de 50 y tiene una caja y tiene unos activos y no sé, un inventario de 60. 50 más 60, 110. ¿Usted cuánto paga si no tiene deuda en la empresa? ¿Paga 110 o paga 50? ¿Cuántos si tiene 5 millones de pesos y quiere comprar los 5 millones de pesos, cuánta plata tiene que dar? Se dan cuenta que no tiene demasiada lógica ese análisis. Entonces, lo que se hace en la definición de capital de trabajo operativo es considerar la caja como una deuda negativa y yo no la tengo en cuenta al momento de desembolsar. Entonces, el capital de trabajo ácido operativo es el mismo capital de trabajo que ustedes han aprendido, menos menos el cash y los equivalentes. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Ok, continuemos.
Vamos ahora a calcular los gastos de intereses después de impuestos. Y para eso vamos a hacer un ejemplo. Suponga que usted tiene 100 pesos de utilidad y de esos 100 pesos de utilidad usted tiene unos gastos de intereses de 20, la utilidad antes de impuestos le da 80 y a la tarifa del 31 el impuesto le da el 24.8, una utilidad neta de 55.2. Bien, el hecho de tener impuestos, perdón, el hecho de tener intereses hace que usted pague más o menos impuestos. Menos impuestos. Menos, porque Menos eso no impuestos. es. Y eso es lo que se denomina escudo fiscal, ¿cierto? Pues bien, en este ejemplo, si yo tomo el valor de los intereses y le resto los impuestos que me estoy ahorrando, un interés que yo pago por 20 en realidad se convierte en 13.8, ¿cierto? Porque voy a pagar menos impuesto de renta. Y ese impuesto de renta que yo me ahorro hace que en realidad yo termine pagando un menor gasto de intereses. Y a eso se le denomina un gasto de intereses neto. ¿Qué es lo que ustedes encuentran acá? El gasto de intereses por 1 menos la tasa de impuestos. ¿Listo? Ahora, recuerden que la lógica con esta nueva aproximación de ROE es utilizar activos que de verdad sean capaces de generar rentabilidad, o sea, activos asociados a la operación del negocio. En el largo plazo, los activos estarían determinados por el total de activos de largo plazo, ¿sí? Menos los pasivos, ¿sí? Que no generen costo. ¿Cuál es un pasivo que no genera costo y que Pues es de creo largo plazo? Dime, Ah, dime, no, dime. profe. No, ¿qué ibas a decir? Tranquila. Beneficios de empleados. Sí, sí, podría ser. Proveedores. Proveedores, y si están de largo plazo, hay proveedores de largo plazo y está bien. ¿Qué otros? Cuentas por pagar. ¿Y cuál es la diferencia con proveedores? No, quizá acreedores, es diferente. Pero acreedores, ¿cómo? Sin costo asociado, ¿sí? A menos de 3 meses. Correcto, sí, pero son pasivos de largo plazo. Hay pasivos de largo plazo como, por ejemplo, podría llegar a haber pasivos Empleados, diferidos, dime. los beneficios de empleados, los que son a largo plazo, Ajá, sí. En realidad son o los como los... Sí, ¿qué más? también pasivos por estimaciones. Correcto, correcto. Provisiones, pasivos por impuestos diferidos, por ejemplo. Esos pasivos están del lado de balance, del lado de las decisiones de financiación, pero no le generan ningún costo a la compañía. Entonces, en realidad yo quiero saber es cuánto es el verdadero valor del activo neto en el largo plazo. Y para ello lo que hago es tomar el activo net, el activo de largo plazo, menos los pasivos de largo plazo que no generan interés. ¿Listo? Y ese es mi activo de largo plazo neto. Neto porque le resto el pasivo. Ahora, la deuda neta. La deuda neta es el total de los pasivos que generen costo menos menos la caja. ¿Listo? Menos la caja. Eso es la deuda neta. ¿Preguntas acá? No quiero avanzar sin que no lo hayamos revisado todo. ¿Listo? Y los activos netos serán entonces el capital de trabajo operativo que encontramos atrás más los activos netos de largo plazo. ¿Listo? Y por último, el capital neto, entiéndase por capital en esta lógica, no lo que está en el patrimonio, sino todo lo que está a la derecha de balance, que viene siendo la deuda menos la caja, más los pasivos de largo plazo que generan costo, más el equity. ¿Listo? Ahora sí, por favor,
calculen con esta nueva fórmula consolidada el ROE para todos los años que ustedes calcularon hace un momento en Target. ¿Listo? Tómense por favor 10 minutos y me dicen cuando estén listos y lo evaluamos entre todos.
Profe, qué pena, es que se dejó de compartir tu pantalla. Ya, chicos. Me puse a leer una noticia, perdón. Ahí está. Igual, ¿tienen las Perdón. diapositivas? Las diapositivas las tienen ya cargadas en el Blackboard, ¿listo? Profe, una pregunta. Sí. Los impuestos, Mm. ¿se utiliza la tasa que dice ahí para cada año? La respuesta es sí y no. La respuesta para el ejercicio es sí, utiliza esos que están ahí y luego vamos a ver el por qué no debería ser esa. ¿Listo? Ok, Te van a dar listo, resultados gracias. diferentes. Si utilizo una fija o utilizo esas, ¿cómo así? No, utiliza esas, pero lo que vas a lograr es que te den resultados muy diferentes a los que te dieron en el primer cálculo del ROE. ¿Listo? La realidad es que uno debe utilizar una en lugar de esa tasa que es la tasa efectiva. Pero para propósitos de este ejercicio utilicemos las que están ahí variables. ¿Listo? Ya vemos la razón del por qué una sí y otra no. ¿Listo? Utiliza Claro. las que están en el Excel. ¿Listo, chicos? ¿Ya acabaron? No, profe. No, profe. Listo. Son las y 36 a las y 40. ¿Listo? Profe, es que tengo ahí una pregunta con los intereses después Sí. de impuestos. Sí. Me confundí. O sea, sería como tomar el interés, digamos que es de 100 y como es después calcular el impuesto de esos intereses o es el... Si lo haces así, lo estarás haciendo por partes. Entonces la fórmula matemática te soluciona ese problema y te lo arroja el resultado completo de una vez. Tomas el interés completo, lo multiplicas por 1 menos la tasa de impuestos y ya hiciste las dos cosas que querías hacer. ¿Sí? Ah, ok, pero entonces sí es así. Ah, listo. Y el interés neto por 1 menos la tasa de impuestos. Gracias. ¿Vale? Profe, una pregunta. Sí. Para este caso, los otros activos, otros pasivos a largo plazo, también harían parte de los pasivos a largo plazo que no generan intereses. Sí, sí, ¿Sí? sí. Ok. Vale, Hay gracias, pasivos de profe. largo plazo que no generan intereses y no los debes incluir. ¿Listo? Ok, gracias. Vale.
Profe, qué pena, otra pregunta. ¿El net capital es el mismo equity o no? Net capital, Ujú. no, ¿No? Ah, no. ok, vale. Mira la diapositiva. Ujú. Ah, ok, vale, gracias, profe. Recuerda que aquí el net capital es, entiéndase por capital, todo aquello que me aportaron los terceros, llámese acreedores o llámese inversionistas, accionistas. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Vale. Profe, qué pena una pregunta. Sí. ¿El net interest expense after tax es el mismo net interest after tax? O sea, sin el expense, ¿o es diferente? Sí, es el mismo. Es el mismo. Ah, vale, gracias, profe. Listo. Es que se le puso nombre y apellido, pero era lo mismo. Bueno, ahora sí, ¿quién se atreve a compartir pantalla? Bueno, entonces pidámosle al azar que nos ayude a responder. Andrea Martínez, ¿cómo te fue? Ay, profe, es que estoy haciendo el ejercicio desde un computador diferente al que estoy en clase. Pero puedes compartir la pantalla, ¿no? No, porque estoy en computadores aparte haciendo el ejercicio. ¿Y no te los puedes reenviar? Ya están huyendo. Bueno, siguiente. Entonces, 20. Laura Yo lo Romo. quiero intentar, profe. Dale, Cristian. Listo, profe. Listo, profe. Bueno, entonces comencemos uno a uno, ¿cierto? Sí. Listo, entonces, NOPAT. Ah, bueno, primero puse los taxes, los bajé de allá y después los dividí entre 100 para poder dejarlos ahí. Ok. Ahora comencemos por el NOPAT. Entonces, el NOPAT habíamos dicho que era Operating Margin multiplicado por 1 menos taxes. Entonces, acá les voy a mostrar. Entonces, cojo el Operating Margin, que es igual al EBIT, y lo multiplico por 1 menos taxes, que el taxes pues ya lo teníamos acá, ¿cierto? Listo. Okay. Es ahí sencillo. Listo. Ahí corro la fórmula y bien. El siguiente, necesitamos el Net Assets. Y el Net Assets se compone del Operating Working Capital y el Assets de largo plazo, ¿sí o no? Entonces, el Working Capital vendría a ser el Current Assets menos el Cash, ¿cierto? Entonces, acá está. El Current Assets menos cash. el C47 menos Cash menos sería current liabilities, que son las obligaciones corrientes, menos el short-term debt, ¿sí o no? Sí. Listo, entonces ahí nos daría el working capital. Listo. Ahora necesitamos, listo, hasta ahí porque el de largo plazo ahí la tenemos, entonces bien. El net assets sería entonces la suma entre este, ¿sí? Y el C72 y el long-term liabilities, ¿sí? Ese sería el net asset, ¿cierto? Ya, ok. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Perfecto o no? Sí, está Voy bien. a volverlo a mostrar. No, está Acá, bien. con el long-term liabilities.
Ok, listo. Señor. El equity, pues cogí el equity, Mismo ¿cierto? equity. Ahí sí es el mismo equity acá, 16.231, ahí perfecto. Ahora el net interest after tax, ese vendría siendo los gastos de intereses multiplicado por 1 menos taxes. Listo. Y lo Entonces, tomaste negativo para que quedara sí, positivo. exacto, porque como acá lo tenemos negativo, entonces pues para que quedara en valores positivos. Entonces, menos 18 multiplicado por 1 menos el taxes, que ya lo teníamos acá arriba, y listo. Y finalmente el net debt nos dice que es total interest bearing liabilities menos el cash. Ajá. Entonces, eso De- vendría siendo, deuda de largo y corto plazo o solo deuda de largo plazo menos y todo eso menos cash. yo puse total long term, Ok, o sea, la que no involucra el costo asociado, o la que sí involucra el costo asociado, perdón, sí. ¿Pero menos estás cash. tomando net debt o total long term assets? Lo- Total long term assets Para la deuda neta. para la, o sea, el net debt es total interest bearing liabilities menos el cash, ¿sí o no? Sí. Y ahí Entonces, estás tomando el total de activos de largo plazo. ay, hermano, sí, tiene toda la razón. Sí. El liabilities, acá abajo, perdón. Total long term liabilities. Ya, es esta. Ahora sí, menos cash. Sí, Sí. menos cash. Ahora sí, esta, entonces hay que Pero entonces corregirla. también deberías tomar toda la deuda que genera intereses, ya sea de corto o de largo plazo. Y estás Ah, tomando bien, solamente la de largo plazo. listo. Entonces sería más, eh, sería total current liabilities. ¿Y ahí cómo haría, profe? Tienes que Para tomar. definir cuál sí y cuál no. Ah, bueno, pues en realidad, la vida real te diría que tienes que ver la nota del estado financiero. El accounts payable no tiene costo porque está involucrado directamente en el capital de trabajo al principio, entonces no. Las obligaciones de financiación por el lease tienen costo, tienen un costo implícito, Sí, entonces ¿cierto? lo tenemos ahí. La Bien. 62. Ujú. Está El de bien. abajo, el de abajo. Ese, Sí, listo. El deferred tax no, o other current liabilities lo vas a suponer que no, pero depende de lo que te esté diciendo la nota del estado financiero. Target te va a decir que no, ¿listo? listo. Ese es el net debt, ok. Listo, bien. Entonces acá, espera, corrijo este. Ya, perfecto. Y listo. Y ya con eso, A ver, un momentico otra vez el de los intereses después de impuestos, por favor. claro, ¿Cuál fue la bien, pregunta? lo tomé de esta forma. Acá. Sí, listo, gracias. Sí, gracias. Lo negativo para que quede Que positivo. valores positivos, sí, valores absolutos. Ok, Una pregunta. sí, ¿Por qué no se toma la deuda a largo plazo? sí la estás tomando en el net debt la estás tomando. No, Acá. Long term debt. obligate. Total long term liability. Total long term debt liabilities, que corresponde a todas las deudas de largo plazo que generan costo. Ok, pero las pensiones generan costo. No, no están generando costo. No generan costo y usualmente lo que uno hace es no incluirlas. Por eso, o sea, solo tomaría la deuda a largo plazo, la deuda a largo plazo, lease obligation y ya. Exacto, lo que genere costo en materia de tasa de interés como si fuese una deuda comercial, una deuda bancaria convencional. Por eso, o sea, lo que está mostrando Chris está mal. No, no porque está tomando la deuda que genera costo. Y estamos diciendo Por que el eso, pasivo pensional no genera costo. pero es que está tomando el total, o sea, incluyendo el pasivo pensional, No, incluyendo... no. Estoy cogiendo el total del long term liabilities, no el total de liabilities. Ajá. ¿Sí? Mira, esos 15.000, tú te estás refiriendo a los 15.000, ¿cierto? Sí, esos Listo. 15.000 ¿Qué para... son esos 15.000? 11.429, de ahí para abajo hasta 1.783. Exacto. Pero mira, lo que Sí, sí toma está tomando pasivos las pensiones. pensionales. Entonces hay que quitarlos. Tienen toda la razón.
Es que lo hice para ver si estaban todos. Sí, tienes Ah, toda ok. O sea, sería coger el de 11.429. correcto, Sí, entonces, espere, uno más arriba. Un 72. par más arriba. Long term, sí, es este. Correcto, sí. Y el de arriba también, o sea, el long-term debt y el long-term capital lease obligation, long-term debt and capital lease obligation, ¿sí? Esos tres implicarían costo. Sí, Ok. Listo. listo. Y entonces ya finalmente ya hicimos el ROE, que vendría siendo NOPAT. Ah, bueno, pues ahí sí sería la división, ¿no? Dividido entre el net assets multiplicado por net assets sobre equity menos Ajá. net interest after tax dividido entre net debt multiplicado por net debt sobre equity. Listo, Ya. y aplicar la Entonces, fórmula. Listo. ¿Cuál es la razón por la cual tenemos resultados tan diferentes entre uno y otro? Bueno, no tan diferentes, parcialmente diferentes. Donde es diferente es en el segundo año. ¿Alguien podría decir esa parte? Cris, qué pena me dejas ver el net assets, porfa. sí, claro, mira. Gracias. Entonces, el net asset, para la persona que está preguntando, corresponde al capital de trabajo operativo más los activos netos de largo plazo, que son a su vez activos de largo plazo menos la deuda. Profe, pues yo diría que es por el tema de que en el NOPAT solo se utiliza los ingresos y los gastos operativos, mientras que en la utilidad neta ya se está utilizando los no operativos y los operativos. Exacto, aquí lo que estamos encontrando es un resultado mucho más ácido y preciso de lo que la operación es capaz de generar, ¿cierto? Las otras partidas están siendo distorsionadas por elementos que no son operativos. En el momento que ustedes hagan una valoración o que hagan un análisis financiero, siempre, 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 siempre deben utilizar la aproximación de abajo. Siempre deben preocuparse por identificar cuál es la capacidad de generación de valor de las actividades operativas. Si lo hacen de la manera anterior o lo hacen de la manera que Cristian lo tiene en la primera sección de su papel de trabajo, va a estar distorsionado y eso lo va a castigar el mercado. ¿Listo? Eso va a tener un impacto en la valoración. Siempre deben tomar los valores operativos, porque a mí lo que me interesa saber es qué tan puro es ese corazón del negocio, ¿sí? Qué tan capaz es el negocio para generar valor. Eso es como si usted tuviese una empresa que vende zapatos y la empresa genera valor por invertir en bolsa. Si vende zapatos y el mayor valor lo genera invirtiendo en bolsa, pues no tiene sentido. Entonces la empresa no debería dedicarse a vender zapatos, sino a invertir en bolsa. Y esa es precisamente la lógica del análisis financiero. Ustedes se van a enfrentar a la próxima semana a diferentes indicadores que van a estar alterados por la elección de una política contable u otra, que fue parte de lo que alcanzamos a ver con el modelo de la revaluación para los activos fijos. ¿Listo? Profe, y para empresas del sector financiero, ¿habría mucha diferencia entre las dos aproximaciones del ROE? A ver, incluso es que las empresas del sector financiero son un lunar en el análisis financiero, porque prácticamente tú no valorarías una empresa del sector financiero utilizando ROE, porque el patrimonio que tú tienes allí es un patrimonio que no hace parte de lo que te están colocando 100% de los inversionistas, porque mucho de ese capital está retenido. ¿Ustedes recuerdan lo que son las reservas bancarias? Sí, señor. ¿Y el resto? ¿Sí lo recuerdan? Más o menos. Las reservas bancarias son un porcentaje que deben dejar fijo los inversionistas en el patrimonio de los bancos para disminuir el riesgo del multiplicador del dinero, que es sencillamente para
disminuir el riesgo de que todas las personas vengan a pedirme el dinero y yo no pueda retornarlo a los ahorradores. Es también un mecanismo, ese encaje, es también un mecanismo de política monetaria, porque en realidad lo que hace es que permite que los bancos multipliquen más o menos el dinero. Entonces, Pero eso sería como una reserva legal, profe. sí, sería una reserva, sería prácticamente una reserva legal, pero Ah, lo que estás diciendo eso sí tendría la capacidad de generar efectivo, sí tiene la capacidad de generar rentabilidad cuando ese dinero tú casi que no lo puedes prestar. Entonces, porque la reserva se hace en el patrimonio. para, sí, para pagar el pasivo, ¿no? En el caso de que no haya No, la reserva no solvencia. es para pagar pasivo, la reserva no es para pagar pasivo, la reserva es para atender una eventual corrida, ¿sí? Y lo que haces es dejar unos recursos fijos allí, que es prácticamente limitar la capacidad multiplicadora del dinero del banco. Entonces, en realidad esos recursos son recursos obligados que coloca el inversionista del banco, ¿sí? Para poder, digamos que, operar. Pero no necesariamente tienen que ser vistos como si hubiesen sido aporte para que el banco genere toda la rentabilidad que estaría ahí, que podría generar si tuviese si no tuviese reserva bancaria, si no tuviese el encaje bancario. Yo les puedo traer, si quieren, unos casos de cómo analizar la valoración en un banco, porque en el banco es completamente distinto, ¿sí? En el banco es completamente distinto. Los activos que están allí no son 100% activos operativos. Esos activos, un crecimiento de los activos no significa que compraron más o que algo estuvo mal, sino sencillamente que prestaron más, lo mismo que en el incremento de sus pasivos. Entonces, es un caso aparte y lo podemos ver si quieren en unas sesiones más adelante. ¿Listo? Bueno, entonces, para finalizar, ¿por qué menos 11 y por qué 17? Cristian. Profe, no sé, la verdad, realmente no. O sea, digamos, todo sería, la respuesta todo va al término de operacional, ¿no? Ajá. Y, y podríamos decir que operacionalmente en ese año la empresa pudo generar suficiente retorno al inversionista. Sí, que la pérdida que estuvo generando la compañía durante el segundo año seguramente es una pérdida derivada de actividades no No operativas. operacional, exacto, sí. Eso Yo es, solo eso. Sí. eso es. ¿Es eso? Es eso. Ah, ok. Súbete un segundito ahí al PIG. Listo, Acá. listo. ¿Dónde está el operating income? Operating income. Está positivo, ¿no? Sí, En la señor. Todo 16 está en orden. Pero ¿qué pasó más abajo? Boom. hubo Claro. un saldo negativo por las operaciones discontinuas. Exactamente, exactamente. Si se dan cuenta cómo ese ROE desde la segunda aproximación logra capturar esos fenómenos. Las operaciones descontinuadas están de salida, generaron un gran hueco en el PIG, no va a poder repartirse dividendos con base en esa utilidad, pero el corazón del negocio sigue operando. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, eso es lo que intenta valorar el ROE. Ustedes y ya para finalizar esta sesión, ustedes si fuesen los miembros, si ustedes fuesen accionistas, ¿castigarían el precio de la acción fuertemente o levemente? En este año, ¿sí? En ese año, en 2015, ¿le dan, le dan durísimo el precio de la acción o sencillamente dicen, ok, es un monto importante, pero no nos interesa? Pues fácil, como cuando uno le sacan las cordales. Duele mucho, pero las cordales no sirven para nada en el futuro. Pues por lo menos que yo sepa, ¿no? Ese golpe que le dieron a la empresa de operaciones discontinuadas es sencillamente el resultado de sacar una operación o un segmento de negocio que no va a continuar en el futuro. Y tenerlo en el futuro, pues no va a generar ningún impacto. Lo que le importa al inversionista es si la capacidad operativa del negocio se mantiene y pues por lo que vemos en la utilidad operativa, sí.
Entonces al inversionista, siempre y cuando no le pongan en juicio o no comprometan la capacidad operativa de la compañía, no va a haber ningún problema. Entonces la respuesta para mí sería que el impacto debería ser leve. Existe, pero es leve. La tarea que les dejo es vayan y revisen en Yahoo Finance a ver si así se comportó o no el precio de la acción en el 2015. Paula. Grimaldos. No, profe, era una pregunta de otro tema. Qué Ah, pena ok. interrumpir. Profe, o sea que básicamente los administradores financieros podrían aprovechar a saber esto del ROE y a la final hacer que baje el precio lo suficiente para comprar y después que saben que va a incrementar su rentabilidad en el futuro. ¿Pero a qué te refieres con que los administradores Sí, puedan lo hagan a aprovechar. propósito? Sí, o sea, digamos, ellos saben que, listo, que pueden mostrar este indicador y dicen, sí, no, les fue re mal, pero ellos en el fondo saben que Ah, operacionalmente fueron un éxito. Entonces, no, eh, no es que, sí, sigue. entonces, ¿no fueron un éxito? A ver, que no les fue, lo que tú estás diciendo es que el administrador podría en lugar de mostrar el -11 pone el 17, o más bien, en lugar de poner el 17 No, pone al el contrario. -11. Sí, claro. Ah, ya. Así desestima el valor de la acción. Y si la Sí, claro. desestima, podría comprar porque él sabe que en verdad eso es mentira. ¿Sí? Sí, si es así, la SEC te podría llevar a la cárcel, porque estás intentando manipular el mercado. Tú puedes mostrar el 90, el -11. Lo que debe hacer una persona, lo que hace el analista financiero es, esa pérdida si es real, entonces va y se va a la línea 109 y muestra el 17. ¿Cierto? Ok. Sí. Eso es lo que tiene que hacer. Si tú intentas hacer pasar el -11 como -17, ¿sí? Con el hecho de que el precio se venga al piso y después tú comprar barato, eso es una manipulación de mercado. Y eso es una violación a la operación del mercado de capitales. ¿Sí? Sí, perfecto. Listo. Profe, pero eso en vez de manipulación, bueno, puede ser más como una distorsión. Podría ser una distorsión también. Es que una cosa es que yo adrede ponga en el 17 ponga el -11 porque quiero lograr algo particular, o que sencillamente muestre toda la línea del -11 y ya. Habría que evaluar cuál es el dolo, porque recuerden que muchas de las distorsiones contables y en las lecturas que tuvimos de Palepú, pues terminaron en investigaciones por parte de la SEC y en los trabajos que ustedes tejieron a la clase. Entonces sí, obviamente podría ser una manipulación. ¿Sí? ¿Algo más? Profe, ¿tú podrías subir este resuelto? Sí, claro que sí. Yo lo tengo resuelto ya para ustedes. Dale, Y profe, el gracias. pasada, profe, es que hoy estaba mirando, pero no lo encuentro. ¿Cuál? ¿El taller de la vez pasada? ¿El de Benish? Ese Sí, sí. profe, porfa. Ah, bueno, voy a revisar porque tenía en mi cabeza que lo había subido. Es que ya Es que mi memoria se ha vuelto frágil. Listo, Profe, y chicos. otra, Sí. Voy a dejar de qué grabar acá. pena.